Era súper sociable, tenía muchísimos amiguitos. Desde que recuerdo y desde que tengo uso de razón, la empatía ha sido parte de mi ADN. Mi hermana la mayor enfermó de insuficiencia renal. No, disfruta, sé niña, haz argüende, ¿sabes? Tienen que saber que yo quería ser cantante. Creo que también fui conociendo muchos maestros que en lo personal me marcaron mucho. Que la gente sea empática y tenga lealtad, eso para mí representa muchísimo. Entonces siempre intento, y se los decía ahorita, intento no ahogarme en un vaso de agua. Nunca va a haber una segunda oportunidad para una primera impresión. Los cargos públicos son prestados, Dani. Yo le entro absolutamente a todos los temas, pero siempre lo voy a hacer desde cómo lo pienso, cómo lo creo y cómo lo quiero comunicar. Es que yo me enamoré de la política a partir de que conocí la política y a partir, y eso lo tengo que decir súper claro, de que conocí muy buenos políticos. Justo así como Mariana. Yo soy esto, o sea, ¿sabes? Para Mariana Orozco, una oportunidad puede cambiar mucho más que un negocio, puede cambiar una vida. Su historia profesional comenzó desde hace 12 años en el sector privado, dentro del mundo financiero y bancario. Ahí entendió que detrás de cada decisión hay personas, metas y oportunidades por construir. Con el tiempo, llevó esa experiencia al servicio público. Hoy, como directora de Emprendimiento y Promoción Económica del Gobierno de Guadalajara, trabaja para que las ideas encuentren camino, impulsando a emprendedores, pequeños negocios, proyectos creativos y talento local. Pero detrás del cargo hay una mujer convencida de que el desarrollo económico también se construye con cercanía, sensibilidad y alianzas. En este episodio conocemos la historia de Mariana Orozco, una mujer que decidió transformar su experiencia en un camino para que otros también puedan crecer. Antes del cargo hubo un reto. Antes de la decisión hubo una historia. Bienvenidos a Más allá de la política, donde conoceremos el lado más humano de quienes hoy ejercen el poder público, porque todos tienen una historia que contar. Comenzamos. Bienvenidos a un podcast más de Más allá de la política, un podcast de política donde está totalmente prohibido hablar de política. Y como ustedes saben, este podcast nació de la idea de conocer más allá de estas agendas, de partidos, colores, sabores y todo lo que creemos de la política, porque sí creemos que todas y todos tienen una historia que contar, independientemente de a lo que se dediquen profesionalmente. Y para mí hoy es un gusto poder tener a una persona que admiro muchísimo, que el camino del trabajo, la política y demás cositas nos llegaron a juntar, y para mí es un honor poderla recibir hoy para contar su historia y para tener esta plática de amigas. Mariana, bienvenida. ¡Yay! Hola, hasta que me invitaron, hombre. Dios santo. Bueno, es un gusto que estés aquí. Gracias. Dice que no sabe qué viene, ¿no? Y eso me dicen siempre los invitados, pero la culpa no es mía, señoras y señores, es de ellos que no ven un episodio antes para medio pensar qué es lo que van a responder. Por eso me gusta, porque es inesperado, y aunque a veces las reacciones son muy distintas y las preguntas quizás son las mismas, es bien interesante ver cómo funciona esto. Es que justo tú me dijiste que yo me dejara llevar, así que aquí estoy. Así es. Entonces vamos empezando a desmenuzar a Mariana, y quisiera que nos cuentes de la Mariana chiquita. ¿Cómo era Mariana en su infancia? ¿Vaga, no vaga? Cuéntanos. Mira, yo era muy protagonista, tienes que saberlo. Siempre desde que fui muy chiquitita, yo recuerdo 5 años, siempre queriendo ser la que participaba, metiéndome a todos los concursos de todo lo que había, canto, baile, oratoria, estuve en la escolta. La verdad es que era una Mariana muy, muy feliz, digo yo. Uh-huh. Era súper sociable, tenía muchísimos amiguitos y sobre todo siempre trataba, como les decía, como de ser la defensora de las causas imposibles. O sea, siempre que veía como unos compañeritos que a lo mejor tenían pues algo en donde no se relacionaban o lo que fuera, ahí estaba yo tratando de hacerlos parte. Tan es así que tengo una anécdota cuando estaba en el kinder, que un compañerito mío que tenía un problema en su mano no había crecido, entonces al momento de elegirlo, íbamos a bailar rock and roll, luego te enseño esa foto, y al momento de elegirlo nadie lo elegía, entonces ahí va Mariana a elegirlo, a bailar con él. Tengo mis fotos y yo solo puedo recordar ese día que la verdad es que yo me sentía muy bien. O sea, era como algo
que a mí en lo personal me hacía sentir muy bien porque yo lo veía a él contento, nerviosón pero contento, mucho más chaparrito que yo porque tienes que saber que siempre fui muy, muy grandota. Entonces, pues era eso, o sea, la verdad es que desde que recuerdo y desde que tengo uso de razón, la empatía ha sido parte de mi ADN y que tú dijeras vaga, no, realmente no fui muy vaga, pero siempre estuve queriendo hacer cosas, siempre, no me podían parar. ¿No tenías un momento de dónde se apaga esta niña? No, incluso les decía yo bien curada porque yo era muy buena, mejor amiga de las y los maestros, o sea, era como a veces hasta ellos mismos como interactuar conmigo, aunque era muy niña, pero la verdad es que sí, siempre tuve como mucha buena disposición para hacer las cosas, pero sobre todo muy buen equipo, o sea, siempre tenía el maestro que me estaba impulsando, el compañerito que estaba queriendo que ayudara a hacer algo, entonces la verdad es que sí puedo recordar esa niña de los 5 años, porque además fue como un parteaguas también en mi vida personal, siendo muy niña, entonces yo me puedo recordar muy contenta. Justo, y dices ahorita que, ¿cómo era la niña de las causas difíciles o cómo dijiste? Sí, justo. Entonces, y yo quisiera saber si Mariana, chiquita, era igual de platicadora como la Mariana que conozco hoy, porque dice, es que era amiga de los maestros. No sé si eras amiga de los maestros porque era Mariana, por favor, ya cállate, o porque, a ver, cuéntanos. No, oye, Dani, no me quemes así. No, la verdad es que sí, siempre he sido así. Siempre. Es algo como que viene conmigo. Yo les digo que soy signo Leo, entonces siempre estaba como queriendo hacer cosas, como que queriendo participar en todo, hablando hasta por las orejas, la verdad es que sí. Pero justo eso creo que ahí es donde estaba como que los maestros como que entendían esa parte. Yo creo que realmente tienes que saber que nunca fui como una niña normal, se pudiera decir así, porque siempre yo siento que crecí y maduré muy rápido. Entonces, pues mis charlas, obviamente tampoco eran de una niña grande, pero eran como muy pensantes, ¿sabes? Eran yo muy estratégica, o sea, la verdad es que sí. Me imagino a Mariana negociando con los profes y hablando, o sea, de que Mariana en el recreo, no con los amigos, con los profes acá, ¿no? A ver, tienes que saber que entre las muchas cosas en la primaria era la Mariana la vendedora, o sea, yo me anotaba para vender hot dogs, bolis, yo era la vendedora, y en la prepa, pues literal fui concejal 2 años y medio, justo por eso, porque yo era la de defensora, te digo, al final, pero también esta parte que mediaba mucho de, no, a ver, también no estabas haciendo tu trabajo, también no estabas involucrándote, no hiciste tu tarea y demás. Entonces los maestros, en lo personal te lo puedo decir y sé que no me puedo equivocar, me querían mucho. Me querían mucho y también mis compañeros, no por nada votaban por mí para que volviera a ser su concejal. O sea, siempre decían, al día de hoy todavía tengo amigos que luego decían de que Mariana la mandona, Mariana la enojona, pero eso les llegó a beneficiar, así que yo no sé se qué beneficiaron de la personalidad de Mariana. 1000%, ¿no? Oye, ¿y hay alguna experiencia muy específica en esa etapa, aparte de las que ya nos contaste, que crees que marcaron tu vida para lo que hoy es Mariana? ¿Pero en cuál etapa? En que estamos hablando, quizá primaria, secundaria, no sé, algo muy puntual. Pues a ver, en la prepa sí pasó que ya en mi último año de prepa, ya para salir, mi hermana la mayor enfermó de insuficiencia renal. Entonces, pues se venía como esta parte de que iba a ser Mariana saliendo de la prepa con muchos sueños, con muchas emociones y demás. Y por otro lado era esta Mariana, pues que internamente en su familia estaban sucediendo varias cosas. Entonces yo creo que para mí la prepa, además de que dicho sea de paso, y yo disfruté todas mis etapas de estudiante, pero la prepa para mí me marcó en muchos sentidos. Conocí al primer amor, tengo de mis mejores amigos al día de hoy y pues bueno, también pasó esta situación justo familiar, en donde se disfrutó de manera diferente ya para cuando iba para terminar, pero también me dio una visión y un compromiso súper diferente, o sea, muy, muy grato al día de hoy que lo recuerdo. ¿Crees que esa parte que estás contando como que te cambió el chip y te hizo madurar quizá y esa Mariana, si no hubiera sucedido eso, sería diferente? Mira, sí, no, porque te digo que desde bien chiquita fui súper madura, o sea, a veces yo hasta me caía gorda. Tienes que saber que ahora que veo a mis sobrinas y que veo que la grande es como muy racional, yo digo de que no, disfruta, sé niña, haz argüende, ¿sabes? Sí. Porque yo siempre fui súper racional y eso sí lo tengo desde que tengo uso de razón. Soy la hija de en medio, así que ya ves que dicen que es como la hija abandonada, se pudiera decir. Dicen, no lo sé, dicen, no lo he comprobado. Bueno, sí, pero porque eres la mayor, pero sí, fui la hija de en medio y siempre de alguna manera
yo sentía que tenía que hacer las cosas, ¿sabes? O trabajar un poquitito más. Entonces, realmente sí fue un parteaguas, o sea, sí fue un antes y un después en mi vida en general, pero al final creo que también esa Mariana siempre estaba, o sea, siempre he sido demasiado exigente conmigo misma y también siempre he tenido muchas ganas de hacer cosas y mucha hambre de hacer más. No me quedo quieta. Sí, eso me queda claro y todos los que están viendo y que la siguen seguramente saben y dicen, claro, tiene todo el sentido del mundo lo que nos está diciendo. Y ahorita mencionaste maestros, mencionaste a tus hermanos. Dentro de esas etapas tenías como modelos a seguir o influencias que a lo mejor tú veías, no quizás ser igual, porque creo que eso de ser igual a veces es como, ¿no? Una copia, pero había alguien en específico que tú voltearas a ver que decías, como que esto me gusta y por ahí le quiero empezar a dar como Mariana. Mira, a ver, tienen que saber que yo quería ser cantante. Entonces, como mi primer referente que yo quería ser como alguien era Selena. Okay. O sea, yo literal, y de verdad, tienes que saber que su película, además de que la he visto todas las veces, me la sé en diálogos, en canciones y en todo. Yo literal decía Selena, ¿no? Porque justo era esa niña que había empezado y que tenía ganas y que demás, ¿no? Ya después que fui creciendo y que fui siendo como un poquito más, pues, crítica, se pudiera decir. Al día de hoy quiero seguir siendo Selena, eso sí. Ok. Pero creo que también fui conociendo muchos maestros que en lo personal me marcaron mucho y amistades también que al día de hoy te puedo decir que me marcaron. Pero yo creo que dos personas, pues que al final creo que son con las que naces, creces, te desarrollas y demás, pues obviamente mi mamá y mi papá. O sea, yo creo que sí. O sea, yo creo que ellos en la parte de resiliencia, de lucha, de apoyo, de equipo, y de que nunca nada se nos dio gratis. O sea, realmente yo siempre los vi trabajando. Mis papás eran comerciantes y era de lunes a domingos, días festivos, desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y yo recuerdo mi papá llegar un 24 de diciembre a las 10 de la noche a cenar, estar cenando a las 12, dormirnos, porque al otro día ellos 6:30, 7 arrancaban para vender leche, huevo, pan y todo a los crudos que se desvelaban el 24. Entonces yo creo al día de hoy, además de que he tenido muy buenos mentores, a ver, la verdad es que sí, yo te lo he platicado a ti, creo que mi mamá y mi papá, o sea, al final sí formaron mucho de lo que el día de hoy soy. Definitivamente, o sea, y hablando justo, creo que aquí leemos algunos valores en la conversación que tenemos, o sea, el tema de el trabajar duro, el tema de la responsabilidad. ¿Cuáles son los valores no negociables de Mariana? O sea, si llueve, truene, relampaguee, ¿cuáles serían los valores no negociables de Mariana? Ay, Dios, yo creo que la lealtad es el primero. ¿Sí cuenta como valor? Ya me asusté. A mí sí. Digo que no pasa nada, lo sentimos, no tenemos la verdad absoluta, pero para ella cuenta como valor. Yo la verdad es que el tema de la lealtad, yo soy muy leal. Y creo que eso yo lo valoro muchísimo, porque como yo soy muy así, soy muy entregada, soy muy siempre buscando ver qué hacer, cómo generar, obviamente, y de verdad siempre lo digo, no es que uno lo espere, es que tú esperarías que la gente fuera recíproca, ¿no? Sea recíproca, exactamente. Entonces yo creo que alguien que es leal, yo lo valoro muchísimo. El tema de ser empático es algo que de verdad para mí es súper necesario, no solo en lo personal, hacia mi equipo. Yo siempre les digo empatía ante todo, o sea, siempre no es ponerte en los zapatos del otro, es empatizar desde lo que el otro está pensando o diciendo o sintiendo. A mi equipo yo siempre les digo, oigan, no puedo yo ser así y los demás no. Al final yo necesito que seamos un todo. Claro. Y yo creo que el valor de la empatía para mí en lo personal es súper, súper importante. Hay valores que creo que son necesarios y que de alguna manera vienen inherentes al ser humano, pero yo creo que que la gente sea empática y tenga lealtad, eso para mí representa muchísimo. Representa mucho y habla mucho de lo que eres tú. Creo que yo siempre te he dicho que tu personalidad es muy clara. O sea, no eres alguien que esconde, te cae bien, te cae mal, no me interesa. ¿Sí? O sea, y si quieres, bueno, y si no, lo siento, pero no me interesa, ¿no? Sí. Entonces, estos valores que dices como que súper son congruentes con lo que normalmente vemos en ti, en el trabajo, ya en el mundo como personal y profesional. Entonces, la verdad es que está bien interesante que
que seas congruente, ¿no? Porque muchas personas como que a veces ahí eso de la congruencia no es alguna fortaleza muy interesante, ¿no? Júntate conmigo. Eso pasa, Ana, eso pasa. Oye, y a ver, quisiera preguntarte algo bien interesante. ¿Hubo algún momento en el que la Mariana, porque hoy vemos a Mariana que siempre sonríe, y yo creo que si se meten a tus redes, pues la sonrisa de Mariana es muy característica. ¿Hubo algún momento en que Mariana quisiera tirar la toalla por alguna razón? A ver, ay, mira, y me vas a hacer, ay, Dios, ahora entiendo por qué no tenía que verlo. Muchas veces, Dani, o sea, yo creo que parte de mi característica de lo que ahorita estás mencionando, yo siempre pienso, primero, que no es el fin del mundo, y segundo, que va a pasar, pero tercero, que hay personas que están muchísimo peor. Entonces, siempre intento, y se los decía ahorita, intento no ahogarme en un vaso de agua. Siempre intento ver el cómo sí. A veces que estoy como muy ofuscada, a veces que estoy incluso decepcionada, y otras muchas veces que también estoy triste, claro, porque obviamente soy humana. Claro. Yo siempre estoy viendo el cómo sí en todo. Entonces eso, para nada, como ahorita lo decías, que me ves sonriendo y todo, para nada es un tema de que yo quiera fingir algo. Es más bien un tema de que aún con todo y todo, yo siempre voy a dar mi mejor cara. Porque las personas de afuera no necesariamente tienen por qué saber el cómo estás tú. Y a veces tú, en mi caso, hay veces que yo hago la diferencia de que una persona se sienta mejor. Claro. Ahorita había mandado un mensajito y venía escuchando la respuesta, y literal, que además tienes que saber que es una persona que yo conozco desde hace más de 20 años, fue de las primeras personas con las que yo colaboré cuando trabajé en el sector financiero, y me mandaba un audio literal conmovida y con la lágrima, ¿sabes? Y me decía, es que ¿por qué lo haces? Si yo sé que andas en friega y si yo sé que esto, y yo les digo, porque siempre les digo en esto, yo en algún momento, Dani, siempre necesité que alguien me escuchara, me echara la mano, y yo siempre digo, a mi Diosito nunca me ha dejado sola. Entonces, lo mínimo que yo puedo hacer es justo eso, o sea, dar siempre como mi mejor versión, aunque por dentro, a veces, y creo que tú sí la has visto, sí, me está llevando la jodida literal. Entonces, pues es eso, o sea, al final creo que todo pasa. Para bien o para mal, todo pasa. Todo pasa, pero creo que aquí hay una reflexión bien interesante con lo que dices. La actitud importa muchísimo, ¿no? O sea, todo puede estar pasando, pero las personas no tienen la culpa de lo que te está pasando, y seguramente hay alguien que también está sonriendo y está pasando por algo peor de lo que en tu cabeza es el fin del mundo, ¿no? Sí. Entonces, a veces creemos que es el fin del mundo, como decías, pero en realidad hay una cosa que se soluciona así, de fácil y de rápido, y que no vale la pena amargar quizá el día de las demás personas por esa razón. Justo, así, eso es lo que yo pienso. Y además siempre digo, nunca va a haber una segunda oportunidad para una primera impresión, así que creo que la cara que tú des en un primer momento es siempre como te van a recordar las personas. Entonces, siempre me vas a ver así. Súper sí. Oye, y ahorita estás diciendo justo, a ver, en redes compartes mucho, eres una persona que evidentemente eres muy pública y que siempre, pues tienes las miradas de todos. ¡Ay, enfocadas, Dios! ¿no? O sea, sí, digo, a fin de cuentas así pasa, y la gente que te conoce y que te conocerá por este podcast se dará cuenta de lo que estoy diciendo. Y ahorita dices, a veces hay momentos, sí, muy chidos, momentos que a lo mejor no tan chidos, que no se ven, pero ¿cómo le hace Mariana para poder equilibrar su vida en este camino de fama? De fama, por así llamarlo, ¿no? A ver, tienes que saber, hace un ratito grababa un video donde decía que los cargos públicos son prestados, Dani, son prestados, y en mi caso yo siempre pienso que son las mejores oportunidades para dejar lo mejor de ti. Al final el cargo público se va a ir, y lo que va a quedar siempre va a ser la persona. Uh-huh. Entonces, en el tema del manejo de las redes, yo siempre pienso que yo soy una persona, yo soy Mariana Orozco 24 horas al día, o sea, uh-huh, literal, y yo sé que no me van a dejar mentir, tanto tú como Jime, que también está aquí. Yo soy exactamente igual en donde quiera que me veas, o sea, donde quiera. Y así pasa en mi casa, y así pasa con mi familia, y así pasa con mis amigos, o sea, realmente así me vas a ver. Entonces yo lo que siempre como intento pues pensar justo es eso, o sea, al final
el cargo público puede que se vaya, puede que continúe, pero al final la esencia, la persona, el cómo eres, pero sobre todo lo que eres y lo que puedes llegar a proyectar y a empatizar con las personas y a dejar ahí con las personas. Yo sé que el día de mañana, donde sea que sea y donde sea que yo te encuentre, te puedo encontrar y saludar de la misma manera que habiendo estado en un cargo público. Entonces, yo creo que a veces las redes sociales son muy frías o banales en el sentido de que podemos pensar que a veces son un personaje, pero en lo personal, y te digo, sé que lo digo porque me conocen, claro, yo soy exactamente la misma persona. Y también les digo, al momento de crear contenido, siempre pienso que Mariana Orozco, de su 100%, el 90% es Mariana, la tía, la amiga, la pareja, la hermana, la hija. Y entonces el otro 10% es lo que hace Mariana, a qué se dedica Mariana. Entonces, pues creo que esa es parte de cómo hago y conduzco mis redes sociales. Está muy bien y creo que tocas un punto bien importante que a ti te interesa más allá de lo que ven las relaciones que construyes con las personas, ¿no? O sea, creo que eso es algo bien importante porque para ti es, yo quiero estar bien con todo el mundo siendo yo y de ahí en fuera a lo que me dedico o me deje dedicar, pues bien, gracias, ¿no? Yo sigo siendo Mariana y quiero que me quieran como Mariana y no como Mariana 1, 2, 3, 4, ¿no? Porque a veces yo sí veo en redes sociales que hay gente que tiene como 500 personajes, ¿no? Y entonces un día actúan de una manera con una persona y se les olvida y actuaron de otra manera y es como de que, ¿qué onda con esta congruencia, no? O sea, hoy ¿con quién estoy hablando? ¿Con el personaje 1 o con el 200? ¿Y qué consejo le darías a las personas que hoy creen que tienen que inventarse quizá un personaje para poder encajar en la sociedad que vivimos? Fíjate que ahorita justo sale, ayer lo estaba yo platicando y me fui como pensando, porque me hicieron un comentario, lo voy a decir. Me dijeron de que es que luego tú no entras como a temas coyunturales, o a temas en donde tengas que defender algo y demás. Yo les digo, yo le entro absolutamente a todos los temas, pero siempre lo voy a hacer desde cómo lo pienso, cómo lo creo y cómo lo quiero comunicar. Nunca desde detrás de un discurso de porque yo creo que, y por el otro lado hacen malas caras, no son empáticas. O sea, la verdad es que creo, y ahorita yo creo que el nombre del podcast lo dice, todas las personas somos mucho más allá de lo que es la política y sobre todo las personas que se dedican a la política. Yo creo que mi diferencia, lo que puedo decir yo o mi diferenciador en esto es que yo no inicio siendo política. Yo a lo largo del camino de ayudar, de generar, de impactar, de conocer personas, de tener causas, de acompañar momentos, es que me enamoro de la política. Entonces, a partir de que me enamoro de la política, yo creo que logro entender que va la política mucho más de defender una agenda o de salir diciendo que soy, porque claro que lo puedo hacer, o sea, claro que también puedo hacer y defender causas y defender momentos e historias, pero además de que este no es mi momento para esto, o sea, mi momento ahorita está en apoyar emprendimientos, industrias creativas, promoción económica, empleabilidad. También va mucho más allá de eso. O sea, yo creo que primero es como a veces luego mi madre dice mucho de candil, ¿cómo dice eso? Candil de la calle, oscuridad de tu casa o algo así. Si no nos corrigen aquí abajo, no estoy segura. Pero es que justo a veces creo que se pasa esto, pues, y yo justo es eso. O sea, yo creo que a lo largo de todo este trayecto, que ya son 13 años, tienes que saberlo, lo he hecho desde esa manera. Y le entro a las causas y le entro, pero nunca va a ser detrás de un discurso o detrás de un personaje, como bien lo dices ahorita, porque siempre, y les digo, creo que mi diferenciador es eso, poderlo hacer desde Mariana, cómo lo piensa, cómo lo siente y cómo lo quiere comunicar, y no de decir yo lo que creo es que, ¿por qué? Porque sería un personaje totalmente, y porque imagínate qué oso que el día de mañana te encuentren en la calle y digan, güey, ¿qué onda? ¿Dónde quedó esta, la que decía algo, no? Sí. Entonces yo creo que es eso, mi Dani, o sea, al final creo que todas las personas somos mucho más allá del cargo, y es eso. Yo creo que en el tema, la diferencia muy abismal es que yo me enamoré de la política a partir de que conocí la política y a partir, y eso lo tengo que decir súper claro, de que conocí muy buenos políticos, porque realmente, o sea, afortunadamente he podido conocer y aprender de políticos de muy gran altura, que al día de hoy puedo decirte que parte de lo que soy, pues se debe también a ellos.
Y está bien interesante lo que dices porque creo que aquí recalcas algo, quizá a lo mejor no con la frase tal cual, pero no te defraudas a ti, a fin de cuentas, ¿no? Que eso es algo bien importante. Puedes ser doctor, político, artista, lo que quieras, ¿no? Pero siempre como que ser muy fiel a ti mismo, a tus creencias, a tus valores, a lo que tú piensas y no hablar por quedar bien con alguien o por convencer o por subirme a la ola, sino realmente decir, yo lo creo, yo lo siento, porque cuando eso no es así, se nota. O sea, sí se nota demasiado. Y entonces creo que eso se ve todavía más mal y pierdes la credibilidad de las personas, ¿no? Sí, yo a veces así hasta siento como cringe de que estoy y yo digo, ay Dios, ¿en serio? O sea, ¿lo van a hacer así o lo van a subir así? Pero también sé que hay personalidades. Claro. Y también sé que hay estrategias políticas porque al final creo que esto es lo bonito de la política. Hay muchas maneras de hacer política. Yo, como les digo, yo sin ser política o sin haber estudiado política, en el caso de la preparatoria, yo era la política de la escuela. O sea, al final tienes que saber que luego los comités era de Mariana, te quiero meter, y yo no, a mí sí me gusta estudiar y además me gusta entrar a mis clases, ¿no? Pero yo hacía política, o sea, al final, te digo, ese diálogo con los maestros, ese decir, maestro, denos otra oportunidad, hay que hacer esto y demás, buscar incluso qué podíamos hacer desde mi salón, o sea, la verdad es que a las pruebas me remito, pero mis amigos de la prepa me dicen, Mariana, es que esto siempre te lo vimos, o sea, al final no sabíamos hacia dónde era, pero al final esto siempre lo traías. Pues, todos lo venían venir, menos Mariana. Sí, o sea, hay muchas veces que luego me dicen, es que Mariana, ¿dónde tenés esto? Le dije, no, oigan, esta Mariana siempre he sido yo, o sea, soy la misma desde siempre, o sea, mis amigos de la prepa, te digo, obviamente lo saben, mi familia, pues no es un tema de que les sorprenda ni nada, porque siempre he sido así, además de que soy jacalera, siempre ando viendo cómo ayudar, cómo hacer más. Justo, ahorita tú dijiste que tú no iniciaste en la política como quizá muchos políticos que conocemos, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿la política de qué manera te cambió la perspectiva de la vida? Ay, no, es que ahí sabes, Dani, o sea, de verdad, yo creo que en ese sentido sí ha sido un antes y un después. La verdad, pero además te lo mencionaba ahorita, la política son personas. No son partidos políticos, Dani. O sea, en lo personal, obviamente estamos con un partido político, un proyecto político en el que creo, en el que confío, en el que de alguna manera me he sentido y me he sentido respaldada, pero también representada. Pero al final yo siempre digo que la política son personas. Y yo a lo largo de todo este trayecto y desde que inicio, pues inicio justo así. O sea, me dan como, más bien me invitan a participar de que decían, Mariana, es que tú haces muchas cosas, deberías de estar acá, tú acá lo podrías hacer muy bien, tú acá podrías ayudarnos a tal cosa y demás. Y así es como llego. No te voy a decir que siempre fue así de fácil, o sea, a mí en lo personal me ha tocado joderle, Dani, o sea, realmente, piedra, ¿no? A ver, pero ¿cómo te puedo decir? O sea, desde cero se pudiera decir, pero siempre con la convicción y con el agradecimiento de quien confió en ti y de quien te vio. Porque muchas veces, y al día de hoy, sí les puedo decir, habían visto a una Mariana que probablemente ni siquiera yo había visto o ni siquiera yo me había creído. Entonces, yo siempre voy a estar agradecida para con todo eso y creo que justo la política llega a cambiar y llega a ser un antes y un después por lo mismo, porque aunque siempre fui una persona crítica, siempre fui una persona que estaba al pendiente, siempre fui una persona que leyó, o sea, mi papá nos ponía a leer los títulos, ese era nuestro domingo, para poder leer el de las caricaturas tenías que saber que teníamos que leer al menos una sección de algo, y siempre estuvimos, o sea, siempre estuve como participando, dialogando, debatiendo, pero nunca había encontrado o nunca había pensado o dimensionado que yo podía hacer esto desde acá, o que había un nicho en donde yo podía, o sea, ¿qué pensaba yo? Güey, soy bien argüendera, oye, es que me encanta de verdad ser la protagonista o ¿sabes? Pero no, o sea, realmente hay un espacio y creo que pues esta parte de la política me ayudó a encontrarlo, o sea, la verdad es que para mí ha sido eso, un espacio en donde me encontré a mí, me he explotado, me he retado, me he decepcionado también, ¿por qué no? Pero al final aquí estamos, o sea, sabiendo que lo que sea que tú haces impacta en muchísimas personas. Entonces, pues hay que hacerlo bien. Sí, definitivamente. Creo que algo que aprendimos justo con este podcast fue eso. O sea, que más allá de lo que vemos de la política, son personas las que están ahí, ¿no? Son personas que tienen valores, que tienen creencias, que tienen cosas buenas y cosas malas, como cualquier persona, y que más bien depende de esa persona
pues impactar, ¿no? O sea, ayudar y aprovechar ese cargo público para poder hacer el bien a los demás en ese sentido. Entonces creo que por un lado está bien interesante porque justo esa es como la razón de ser y lo demás creo que eso existe en todo el mundo, ¿no? Son vehículos, proyectos que te llevan y te acompañan y lo demás depende de la persona que está ahí a fin de cuentas. Oye, y yo quisiera ya como para empezar a cerrar un poquito porque se nos ha ido como el rápido agua este episodio. A ver, ahorita platicamos un poquito sobre anécdotas, historia, la Mariana chiquita y demás, pero todos tenemos una fecha de caducidad, evidentemente. O sea, el día que no estés en este mundo, ¿cómo te gustaría ser recordada en las personas cercanas, tus amigos, tu familia, la gente que te sigue en redes? ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Pues justo así, como Mariana. Yo soy esto, o sea, ¿sabes? Sí, soy esto, no vas a encontrar algo diferente. Espero que la vida, el tiempo y el mundo no me lleve a otra forma que no creo, pero justo así, o sea, como soy. Yo siempre digo, y te lo decía ahorita, Mariana tiene muchas facetas, pero mis facetas siempre están para con la gente que quiero. Nunca, te lo juro de verdad, y creo que lo sabes, ha representado Mariana la directora de Mariana la tal. O sea, yo siempre me defino como Mariana la amiga, la tía, la hija, la pareja, y así es como quiero. O sea, al final yo creo que parte de lo que estoy construyendo justo es eso, personas más empáticas. Yo te lo juro que siempre que puedo, y la gente que está a mi alrededor no me va a dejar mentir, siempre trato de que la gente se sienta vista, atendida y escuchada cuando tengan un contacto para conmigo. O sea, y la más especial del mundo en ese momento, ¿sabes? O sea, pero es porque así me gusta hacerlo, pues. Y también es porque en algún momento, Dani, yo también he necesitado sentir eso, ¿sabes? Y saber que ha habido personas que lo han hecho sin pensarlo, sin creerlo que lo hacen, pues yo creo que eso es como quiero que el día de mañana puedan recordarme, o sea, como Mariana, como soy. Tal cual. Así. Que si ven un video, sepan, es Mariana, y esa fue la Mariana que yo conocí. Así, ¿no? Así, exacto. Y la siguiente pregunta. A ver. Si en este momento viniera entrando por esa puerta de la izquierda la Mariana chiquita, de la edad que tú quieras, 5, 6, 7, la edad que sea, y se pusiera justo enfrente de ti, Mariana, ¿qué le dirías a esa Mariana pequeña? Que no debimos de haber madurado tan rápido, que debimos de haber sido niñas. Sí, creo que debí de haberme equivocado más. Al día de hoy creo que debí de haberla regado más. Porque siempre, justo en lo que te platicaba al inicio, siempre intenté buscar la perfección. La perfección no existe, yo ya lo entendí, pero al final siempre intentaba o siempre pensaba que había más gente que me estaba viendo y entonces tenía que hacerlo muy bien desde bien chiquita. Maduré muy rápido. O sea, la verdad es que sí hubo momentos familiares que de alguna manera, y no solo la pérdida de mi hermana, sino desde muy chiquitita, que de alguna manera no tuve una niñez normal, se pudiera decir así. Y entonces yo le diría eso, juega más, equivócate más, diviértete, güey. O sea, ¿sabes? Cállate. O sea, no va a pasar nada. Yo creo que eso sí me lo debo, y hay veces que cuando soy como muy exigente conmigo es como, hey, tranquis. O sea, déjate, o equivócate, o lánzate. O sea, al final, ¿qué es lo peor que puede pasar, no? Claro. Y yo creo que eso sí le diría, y por eso te lo decía que se lo digo a mi sobrina, hey, dale, o sea, no pasa nada. No pasa nada. Equivócate, no es el fin del mundo, ¿no? Es el como fin del decías mundo. hace ratito. O sea, exacto. O sea, cállate, enójate. O sea, al final no pasa nada, pues. Y justo eso, o sea, creo que me exigí demasiado, me he exigido demasiado, y creo que si tuviera la oportunidad no me arrepiento de nada, mi Dani, eso sí tienes que saberlo. Ajá. Al final creo que también todo eso hizo la Mariana que es el día de hoy, y claro, entonces en ese sentido me valoro, me quiero, me abrazo también, pero creo que sí debí de haber sido más niña, haber jugado más, haberme equivocado más. Eso. Espero que eso haya sido un curita para el corazón. Ay, muchos así lo dicen cuando haces esa pregunta.
siempre es como que dicen, nunca me había puesto, pero al final, o sea, como que es algo que nunca pensamos y creo que nos juzgamos. El otro día un invitado decía, somos los peores nosotros juzgándonos, o sea, no hay peor, como decía, yugo que nosotros, o sea, realmente somos los que nos damos más duro y que cuando realmente nos paramos y decimos, espera, lo has hecho bien, o sea, relájate y no pasa nada, ¿sabes? Y viene una pregunta aquí que la sacamos del vaso porque luego el productor y la editora me regañan que se ve horrible el vaso y que sabe qué, entonces esta fue la pregunta pues que le salió a Mariana, bonito, porque luego me regaña y me dice, quita el vaso de ahí. ¿Y sí fue esta mía? Entonces, ahí está, este es el vasito, pero que Mariana lea la pregunta que le tocó, esa es una nueva modalidad que tenemos en el episodio. La eligieron para mí, estoy segura. No. Son las preguntas del vasito, pero luego me regañan porque se ve el vaso en la grabación. Lee la pregunta. O quieres que la lea, no sé, cómo quieras. Es que a veces me dicen que la lea, pues, pero no sé. Tú dinos, ¿la leo o la lees? Mejor tú léela en lo que intento. Ok. Si tuvieras la oportunidad de tener 2 o 3 minutos con una persona viva o muerta, ¿quién sería y qué le preguntarías? Ay, Daniela. No soy yo, es la suerte que tocó esa pregunta. Esa pregunta. Hay otras preguntas más. Sí, de verdad. La pregunta los elige a ustedes, no yo. Oye, sí. Sí. Yo creo que voy a elegir a mi papá. Yo siempre les digo, y hay mucha gente que luego que me conoce y otras que no me conocen y solo se lo imaginan. Mi papá murió hace 11 años y de alguna manera yo adquirí la responsabilidad de mi casa, de mi familia, de mis hermanos, de mi mamá, y mucha gente pensaría que fui la pobrecita que lo adquirió, ¿sabes? O sea, o que, ay, es que pobrecita, se hace cargo de, o se hace cargo de, ¿no? Pero realmente fue algo que yo decidí en las últimas horas de vida de mi papá, y que literal fue un decirle, oye, le decía yo a Dari, oye Dari, dale, o sea, vete, vamos a estar bien, y yo voy a hacerlo. Sorpresivamente, y además fue algo interno de decir, ya vete, ¿sabes? Sorpresivamente al poco ratito mi papá pues ya descansó, y yo creo que al día de hoy, pero esa parte de una pregunta que me hago todos los días, primero saber si, o sea, que no fallé, porque al día de hoy sigo manteniendo mi promesa entre él y yo, porque solo la supimos él y yo. Y la segunda, y que sí me encantaría preguntarle, y a veces que me pasan cosas bonitas, digo, no era nada expresivo, pero sé que si estuviera aquí estaría hablando de su hija a todo el mendigo mundo. Solo saber si lo estoy haciendo bien. Si al día de hoy él cree que lo estoy haciendo bien. Yo creo que me lo imagino. Casi siempre me toca imaginarlo y echarme porras de que sí. Y tienes que saber que a veces que algo está complicado y me peleo con él y es de, oye, ponte las pilas y ayúdame porque estamos en esto. Pero yo creo que sería eso, si lo estoy haciendo bien. Eso le preguntarías. Totalmente. Gracias. Ay, Daniela. Gracias por compartirnos. A ver, es que es en serio lo que dije. O sea, la pregunta no la elijo yo. Yo sí creo que esas preguntas las eligen ustedes porque la gente las elige y justo en la invitada pasada también fue como de que la sacó de contexto. Pero qué bonito. O sea, y que creo que a veces no sabemos por qué, sino para qué. Quizá esa pregunta la necesitabas hoy, no lo sabemos. Oye, decirla en voz alta, creo que sí. Y gracias por compartirlo y gracias por tu tiempo. La verdad, fue una plática bien bonita. Sé que nos conocemos de hace tiempo, pero esta plática de verdad fue algo muy bonito. Y gracias por creer en el proyecto, por haber venido. ¿Y algo más que quieras decir antes de despedirnos? No, hombre, pues que yo tenía que estar aquí, de verdad, Dani. Yo creo que ustedes saben y siempre se los digo, tanto a Jime como a Dani. Yo estoy muy contenta de que estén haciendo esto, de que aún con todo y todo lo estén haciendo, lo estén intentando, de que la están rompiendo. Y obviamente cada que la veía la peleaba de ¿y yo cuándo voy a ir? ¿Y yo cuándo voy a ir? Es cierto. No había día que no la viera, que era de que ¿y yo cuándo? Y yo de que
tenemos una organización, dame chance. Y bueno, hoy creo que tenía que venir y que gracias, Dani. O sea, la verdad es que gracias. No muy mal que me hiciste ya llorar en cámara, pero gracias. Gracias por la invitación. No, pues esperamos que lo hayas disfrutado, que te haya gustado la entrevista y que haya sido, como dije, un curita para el corazón. 1, 2, 15 preguntas. Este contenido se hace para que aprendamos de los errores, de los aciertos y de las historias. Creo que aprendemos más a veces así que aprendiendo los conceptos y toda esta parte que quizá de la vieja escuela. Entonces, seguramente mucha gente podrá conectar contigo y empatizar contigo con todo esto que nos enseñaste y nos dijiste. Gracias. Bueno, pues gracias a ti que nos acompañas en este episodio más de Más allá de la política. Como lo pudiste ver, un podcast de política donde está totalmente prohibido hablar de política, pero que con nuestra invitada hoy nos dimos cuenta que definitivamente todas y todos tienen una historia que contar. No olvides compartirlo, darle like y poner la campanita porque cada lunes tenemos un nuevo episodio. Hasta la próxima.